Ya estamos en la tercera hora de programa, empezamos la tercera hora de programa, son las 8:03 de la mañana, las 7:03 en las Islas Canarias, es la mañana de Federico, aquí les estamos informando desde las 6 en punto y vamos a continuar haciéndolo hasta las 12 del mediodía, a partir de las 10:15, 10:20 con Isabel González. Hace frío, enseguida vamos a charlar con Silvia Ribeiro, ya la presento. Silvia, ¿qué tal? Buenos días. Tal, Rosana? Con nuestro Buenos compañero días. de Libertad Digital, Javier Arias Borque. ¿Qué tal, Javier? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Decías que hacía frío, que hace ya mucho frío. Muchísimo. Claro, es que, fíjate, estamos a 1 grado bajo cero en el centro peninsular en Madrid, aunque ya te digo que la máxima hoy será de 11, así que se van a recuperar un poco las temperaturas. A mediodía hay que intentar sacar la cabeza para coger algo de sol. Hay que intentar sacar la cabeza estos días soleados en el centro peninsular en Madrid, que son extraordinarios y maravillosos. Hoy el pelotón del Pasmo lo encabeza Palencia con 4 grados bajo cero y les digo solamente un apunte, para que vayan, abriendo bocas si es que tienen la suerte de ir estas Navidades a las Islas Afortunadas. 22 graditos en Tenerife, y no quiero mirar a nadie, Silvia, 22 grados en Tenerife. Allí disfrutando, lógicamente, de esa temporada alta, de ese invierno maravilloso por encima de los 20 grados. Pero en el resto de España tampoco nos vamos a quejar porque el día va a estar despejado. Solo alguna lluvia en el área del Estrecho. Ya les comentaba a las 7 de la mañana que en el Gobierno y en el Partido Socialista están muy preocupados porque de momento no se ha producido una foto. Están muy preocupados porque la invitación que Pedro Sánchez improvisó el día de la Constitución y que dirigía al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, para que se viesen cara a cara en Moncloa, de momento no ha recibido respuesta alguna por parte del líder de la oposición, del presidente del PP. Se dieron 3 fechas y de momento no hay respuesta. El Partido Popular quiere exactamente saber qué es lo que pretende abordar en ese encuentro el señor presidente del Gobierno, el señor Pedro Sánchez, y también quiere poder aportar sus propias iniciativas o temas de debate personales que considera oportunos abordar en ese encuentro. Estaban en el mismo lugar, estaban a la misma hora, pero el presidente prefería cursar la invitación a través de la prensa, por eso no hay audio disponible, y Feijóo lo recibía con cierta sorpresa. Vamos a escuchar el momento en el que la semana pasada el presidente del Gobierno verbalizaba por primera vez esa reunión, esa invitación al presidente del Partido Popular, y la respuesta sorpresiva, en este caso, del líder de la oposición cuando la prensa, el día de la Constitución, le informaba de las intenciones del presidente del Gobierno. Creo que es importante recordarle el deber también que tiene el jefe de la oposición. El jefe de la oposición tiene también, una vez terminadas las elecciones y con 4 años por delante de trabajo en esta legislatura, es trabajar por el interés general. Y yo espero que el señor Feijóo, cierre ya una fecha, pero creo que no hay razones, no hay argumentos para que el Partido Popular no se siente a la mesa y podamos desbloquear cuestiones que están afectando al día a día de los ciudadanos, como es la financiación autonómica o como es el incumplimiento flagrante por parte del PP de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Mire, yo me he enterado que el presidente que quiere hablar conmigo a través de los medios de comunicación. Tardó 5 días su gabinete en comunicar a mi gabinete que quería tener una reunión conmigo. Desde ese mismo momento le pedimos los asuntos a introducir en el orden del día. No los tenemos. Desde ese lejano 6 de diciembre han pasado muchas otras cosas y hay otras cuestiones que abordar más allá de las apuntadas por el propio Pedro Sánchez. Hemos conocido que existe un mediador salvadoreño que va a ser el encargado de mediar en las conversaciones entre el Gobierno y Junts fuera de España. Hemos asistido al señalamiento y la amenaza a jueces y periodistas de la portavoz de Puigdemont en el Congreso de los Diputados. Silencio de la presidenta del Congreso. Silencio del Gobierno. Hemos visto cómo el PSOE entrega Pamplona a la ETA y cómo la ETA se entrega en cuerpo y alma socialista, al PSOE. En el Gobierno están mosqueados porque de momento, como les digo, Feijóo no ha confirmado la asistencia, pero hoy Cuca Gamarra, en una entrevista en La Vanguardia, dice que Sánchez quiere una foto con Feijóo para blanquear otras. Y yo me pregunto, por tanto, si es así, y tiene razón Cuca Gamarra, ¿para qué más fotos?
Son las 8 y 7 minutos de la mañana, las 7 y 7 minutos en las Islas Canarias. Como es tradicional, cada final de año pronto veremos el saludo de la ministra de Defensa, Margarita Robles, a las tropas españolas destacadas en el extranjero. Uno de esos lugares es Mali, una misión que empezó hace más de 10 años y que agoniza sin que los ejércitos occidentales hayan logrado el objetivo de acabar con los grupos terroristas yihadistas en la zona por muchísimas causas, muchísimos motivos que ahora enseguida les vamos a explicar. Todo ello hace pensar que esta misión se va a convertir en un nuevo fracaso, como ha sucedido en Afganistán. Silvia, cuéntanos los detalles. Buenos días otra vez. Buenos días de nuevo. Pues más de 10 años llevan ya las tropas españolas en Mali tratando de ayudar al ejército local en su lucha contra los yihadistas, los rebeldes tuareg y las luchas tribales. La misión europea avanzaba por el buen camino hasta que en el año 2020 se produjo un primer golpe de estado militar, seguido de un segundo al año siguiente, protagonizados ambos por agentes formados en academias de Rusia. El nuevo gobierno maliense dio entrada a los mercenarios del grupo Wagner en la lucha contra el yihadismo, provocando una enorme fractura en el seno de la misión de la Unión Europea y, en el caso de España, incluso con posiciones enfrentadas entre ministros. 13 años después del inicio de esa misión, de los 22 países que la integraron en un primer momento, solo queda representación de 8 y del millar de efectivos desplegados en la zona apenas se mantienen 160 y de ellos el 80% son españoles. El enfado del gobierno de Mali por la salida de los cascos azules de la ONU lo están pagando nuestras tropas. Las autoridades malienses han impedido a nuestros soldados acceder con su propio armamento en el último relevo. Y para hablar de esta misión y de otras, se encuentra con nosotros Javier Arias, al que presentaba hace unos instantes y que tenía mucho frío. Javier, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, cuéntanos, porque te podíamos leer este fin de semana en Libertad Digital. La verdad es que la crónica era extraordinaria en el sentido de ver la labor, ¿no?, que hacen la misión española en Mali, en este caso el trabajo que hacen nuestros militares, nuestro ejército fuera de nuestras fronteras, y al mismo tiempo era frustrante, desesperante ver cómo un proyecto que estaba dando sus frutos, que se había convertido en una de las misiones más importantes, en este caso de la Unión Europea, finalmente se ha dejado morir, se ha dejado fracasar. ¿En qué punto estamos de esa misión en Mali, Bueno, pues Javier? está actualmente en una situación de absoluta paralización. O sea, los militares españoles que están destinados en Mali ahora mismo cumplen con su compromiso de estar allí presente y tener la academia que está de formación de militares, que está en Culicoro, abierta, pero no están instruyendo a personas. Después de 8 años, donde se estaban instruyendo batallones del ejército maliense que iban al norte a luchar contra los yihadistas, unos yihadistas que en 2012 llegaron a estar a las puertas de Bamako, de la capital, que Mali pidió auxilio. Francia fue de inmediato en una operación aerotransportada de despliegue de tropas que ha sido la más grande desde la Segunda Guerra Mundial. Unos meses después llegaron las tropas de la Unión Europea, la misión de entrenamiento de la Unión Europea. ¿Cuál es el problema? El problema es que la Unión Europea intentó establecer un programa a largo plazo de formación y adiestramiento de un ejército que era absolutamente rudimentario y digamos que no trajo los resultados de una forma tan absolutamente inmediata como si ofertan otros países como Rusia, que no tienen ningún problema para que sus mercenarios, exactamente el grupo Wagner, a quien está ahí, y todavía la parte africana del grupo Wagner sigue funcionando, digamos que te permiten tener unos objetivos más rápidos porque no tienen problemas en montar escuadrones de la muerte junto al ejército maliense para ir, digamos, arrasando áreas de control yihadista. ¿Cuál es el problema? El problema es que la presencia de estas personas también ha hecho aumentar las tensiones tribales que había en el propio país. El resultado en estos momentos es que Mali como país es un absoluto desastre y que la misión de la Unión Europea está absolutamente colapsada y paralizada. ¿Qué pasa entonces con el yihadismo ahora mismo? ¿Ha recuperado ese terreno que perdió en su momento? Ha recuperado parte del terreno, no todo, porque es cierto que
los escuadrones de Wagner sí están haciendo parte de su labor, pero hay que analizar otra cosa. La entrada de Wagner no solo ha supuesto la salida de los países europeos, sino también la salida de MINUSMA. Y esto es un problema. MINUSMA era una fuerza de interposición de paz de 14.000 cascos azules, principalmente africanos, pero lo que sí hacía era permitía a Mali controlar muchas zonas de su territorio. Esta misión de las Naciones Unidas se ha replegado y ahora vamos a ver cómo Mali es capaz de controlar el terreno, sobre todo en el norte, donde estaban estos cascos azules, que es una zona en el norte donde tanto los tuareg como los grupos yihadistas es donde tienen, digamos, su mayor rango de influencia. ¿Por qué interesa a Rusia tener presencia en esta zona? ¿Por qué interesa tener allí al grupo Wagner? A Rusia le interesa, digamos, ocupar cualquier tipo de espacio que deja Occidente, la Unión Europea, para ampliar su área de influencia. Y eso lo hemos visto, por ejemplo, en la guerra de Ucrania. Mientras los países occidentales han estado de plano, todos unidos, apoyando a Ucrania, hay muchísimos países, más de un centenar de países, que en las resoluciones de la ONU sobre Ucrania miraban hacia otro lado o votaban con Rusia. ¿Por qué? Porque facilitan una ayuda diferente Rusia a todo este tipo de países. Y muchos de ellos han sido africanos. Rusia da armamento, Rusia permite que se haga cualquier tipo de operación vulnerando los derechos humanos. Porque claro, Europa va y te dice, yo te ayudo, te adiestro, te fortalezco el país, tú lo haces solito, te doy clases de derechos humanos y todo lo tienes que hacer cumpliendo los derechos humanos. Y hay que decirlo claramente, para muchos países africanos el cumplimiento de los derechos humanos es un tema sumamente engorroso. Y entonces no lo quieren hacer. Y entre eso llegan las propuestas de Rusia o las propuestas económicas de China, que poco a poco van ocupando un espacio que va dejando la Unión Europea, porque sus políticas a largo plazo no terminan de servir en muchos casos en un continente que tiene mucha prisa por tener resultados. Tú hablabas en tu crónica, Javier, en Libertad Digital, de que estamos camino de ver un nuevo fracaso como el de Afganistán. ¿Crees, puede ser previsible, se puede esperar una salida desesperada, huida en el último minuto como vimos en Afganistán? La cuestión es que será menos llamativa porque ya hemos dado las cifras. Se han pasado de 1.000 efectivos de la Unión Europea a apenas 160. Se han salido los 14.000 soldados de la ONU. Entonces, las imágenes de salida de las tropas occidentales, como pasó en Afganistán, no se puede dar. O sea, digamos que no puede ser tan llamativa porque, en verdad, en 2 aviones te has desalojado a todo el mundo. La cuestión de Afganistán es que Afganistán cayó cuando los occidentales todavía no se habían retirado, cuando todavía tenían miles de soldados en Kabul y en algunas de las principales ciudades. Y entonces vimos unas imágenes dantescas de huida. El problema es que aquí ya se ha ido retirando. Entonces no vas a ver unas imágenes explosivas, pero sí has visto que y puedes ver en perspectiva que de un occidente que llegó a apoyar a casi todos los países del Sahel, desde unos países occidentales que han tenido tropas en buena parte de los países del Sahel, poco a poco han ido desapareciendo. Estamos desapareciendo de Mali, se está desapareciendo de Níger, un golpe de Estado que ya se nos ha olvidado, pero en el que la comunidad internacional intentó condenar a los golpistas y presionar a los golpistas para que se fueran, ellos aguantando, y ahí se han quedado. También ha pasado con Burkina Faso, es decir, se está saliendo de una zona, se está dejando que por un lado se aumente el poder de los grupos terroristas, y no solo de los grupos terroristas yihadistas, sino también de grandes mafias transnacionales, por ejemplo, las que luego mandan o lanzan miles y miles de inmigrantes en el Mediterráneo. Estaba pensando precisamente españolas en esa cuestión, ¿no? Hasta qué punto esta situación ya de debilidad absoluta y de desmantelamiento, digamos, de la misión, de aquella exitosa misión en esta zona, puede afectar lógicamente al flujo migratorio desde el Sahel, ¿no? Es una de las los grandes retos que tiene que afrontar España, y que parece ser que ni en origen ni tampoco en nuestro país queremos o pretendemos controlar o hacernos con las riendas. Es un problema porque estos países, el Sahel africano, aunque no parezca, es nuestra frontera avanzada. Es decir, hasta ahora, o sea, hasta hace una década, geoestratégicamente lo que se veía planteando es que tú tenías que tener un relativo control de lo que pasaba en los países de tu alrededor, de tus países fronterizos, porque si se destabiliza tu país fronterizo, eso puede repercutir negativamente en tu propio país. El concepto de frontera avanzada lo que viene a decir es: vamos a dar un paso más, vamos a ver quiénes son los vecinos de nuestros vecinos,
para que intentar frenar la posible desestabilización de nuestros vecinos un paso más adelante. Y este Sahel es nuestra frontera avanzada. Desde aquí es de donde salen miles o decenas de miles o centenares de miles de inmigrantes cada año con destino al Mediterráneo. Desde algunos de estos países es donde salen los cayucos y las pateras que luego terminan en las Islas Canarias. Si no se dota de estabilidad a este país, a la larga nosotros terminaremos pagando las consecuencias. Y el problema es que en esta frontera avanzada se está fracasando. Bueno, vamos a cambiar de escenario. Tenemos lógicamente misiones españolas en otros puntos, además puntos muy concretos y muy calientes ahora mismo del mapa. 2 o 3 referencias que quieras hacer rápidamente, los 2 o 3 grandes retos que tiene la defensa española y, bueno, su ministra de Defensa, Margarita Robles, al frente para este año 24. Los militares españoles ahora están, yo te diría, en 2 puntos clave. El primero, que es multinacional, es el muro antirrusia de la OTAN. Tenemos presencia estable en Letonia, unos 600 militares con carros de combate preparados por si Rusia en algún momento intenta invadir los países bálticos. Vamos a tener durante este año un despliegue de casi 700 efectivos en Eslovaquia, dentro también de este muro antirrusia de la OTAN. Tenemos sistemas de vigilancia de radar en Rumanía y a partir de ahí tenemos misiones rotativas. Ahora mismo no están en funcionamiento, pero nos va a tocar porque se lo van relevando los diferentes países socios de la OTAN y estamos hablando de policía aérea, de cazas de combate de forma rotatoria en Estonia, en Lituania, en Bulgaria y en Rumanía. Ese es un punto, el que mira a Rusia. Pero también tenemos otro, si queréis, de una actualidad muy candente, que son las tropas españolas que están en Líbano, que están en la Blue Line, que es una línea, no es una frontera internacional, es una línea de repliegue tras la última guerra entre Israel y Hezbolá en 2006. Ahí están ahora la gran mayoría de ellos dentro de un búnker porque están en una misión de las Naciones Unidas donde únicamente tienen que pasear por esta línea de repliegue pero no pueden hacer nada más y están replegados en las bases. Algunos días patrullan, otros no, según la actividad. Según Israel y Hezbolá se lanzan cohetes y misiles en estos días. O sea que está España en 2 puntos calientes, muy calientes. Habrá que seguir la evolución, lógicamente, de estos 2 conflictos, ¿no? De estas 2 situaciones que se dan en el mapa, tanto en el año próximo como en final de año. Son 2 puntos muy claves a seguir. Y luego la cuestión de Mali, que finalmente, ¿cuál es tu previsión al respecto de lo que pueda suceder allí? ¿Se retirarán definitivamente las tropas? ¿Se acabará con la misión? Mi apuesta ahora mismo, nunca se sabe, porque es cierto que Wagner sigue funcionando, pero no se sabe hasta qué punto o cómo va a mutar después de que fuera descabezada, después de que Putin matara a Prigozhin, pero lo que todo pinta es que Mali va a terminar siendo un fracaso. Bueno, pues con esto nos quedamos. Muchas gracias, Javier, por ser tan ilustrativo, por informarnos también siempre de estas cuestiones que nos interesan tanto y en estas fechas, lógicamente, nos acordamos de los que están lejos de casa y se están jugando la vida por nuestro país y por la democracia y la libertad internacional y para ellos, desde luego, esta parte y este saludo desde aquí del programa. Muchas gracias, Javier. A vosotros. Queridísimo y admirado Santiago González, ¿qué tal estás? Buenos días. Muy buenos días, queridísima Rosana. Pues mira, entre bien y mejor. Encantada de saludarte, otro lunes más. Bien. Pues mira, recuerda Sara González que el accidente de tren que se produjo ayer en El Chorro, en Málaga, supuso la evacuación de 270 viajeros y 2 heridos leves en la línea de tren entre Málaga y Sevilla. ¡Qué bárbaro, Óscar Puente! 5 accidentes de tren en 2 semanas con él al frente del ministerio. Pero él está tranquilo, ¿eh? Él está... Sí, pero es que fíjate, él se empeña en adjudicar las competencias ferroviarias en estos efectos a las comunidades autónomas. Le reprocha a Moreno Bonilla que no debe imitar a Isabel Díaz Ayuso, donde se habían producido los 4 accidentes anteriores. En fin, el gran Mercutio, flor de la raza asturiana, trae una novedad apócrifa sobre el Oriente Medio. Podemos culpa a Ayuso de las humedades en los túneles de Gaza.
no digo más. Diana Morant, candidata de la Moncloa a la presidencia de la Comunidad Valenciana, no sabemos si es tan lista como Ximo Puig, aunque sí es más mona. Y dice: Feijóo sería el primer jefe de la oposición de la historia en no acudir a una reunión con el presidente del gobierno. El disidente preguntaba: ¿estás segura, Diana? Y cuelga un titular que dice: Sánchez rechaza reunirse con Rajoy y deja el diálogo a los equipos de trabajo. Claro que esta pobre es joven y no recuerda que el jefe de la oposición, Pedro Sánchez, se negó 2 veces a dialogar con el entonces presidente del gobierno, Mariano Rajoy, en enero de 2016. Bueno, la verdad es que basta con tener un equipo de prensa, que entiendo que la ministra tendrá ese equipo de prensa y Diana Morant tendrá ese equipo de prensa, para que le informen al respecto y no meter la pata, ¿no? Sí, porque además el procedimiento es muy sencillo. Basta con una búsqueda en Google y se lo surte al momento, en fin. A lo mejor es que Google no ha llegado a Valencia, ¿no? Eso es. Igual es que Google no está al alcance de la ministra. Eso es. Bueno, cuenta el debate que Sánchez recurre al Falcon para desplazarse desde La Coruña hasta Santiago en un viaje de 8 minutos y 32 segundos para recorrer 72 kilómetros que en tren le llevaría media hora escasa recorrerlo. Bueno, he de decirte que hay cierta confusión sobre esta noticia, porque hay algunos medios que ya están, bueno, algún medio que la está negando, que dicen que desde Moncloa lo han negado, pero nosotros todavía no tenemos una confirmación o un desmentido oficial. A lo largo del día procuraremos hablar con Moncloa, con el gobierno y desde luego con los responsables de en este caso del viaje del presidente del gobierno, para ver si nos pueden aclarar esta cuestión, porque ya te digo que solamente es un medio el que lo está desmintiendo. Pues a ver, porque claro, esto es siempre el mismo procedimiento, y para que no le acusen de mal uso de dinero de medios públicos, o sea, se hace programar un acto oficial como presidente del gobierno, una visita a una empresa, claro, una corta de una cinta inaugural, para justificar el viaje en Falcon, que tiene como propósito verdadero asistir a un mitin de partido. Víctor Clavijo, que es actor, no caigas en la tentación de hacer rimas malsonantes y procedentes, dejó esta sentencia inolvidable: el triunfo del capitalismo es hacer creer a la clase obrera que es clase media. El fin de semana pasada moría en París Toni Negri, un universitario de la extrema izquierda italiana, profesor de la Universidad de Padua, creo recordar, que fue fundador de Potere Operaio y de Autonomía Operaia. Estuvo relacionado con las Brigadas Rojas y fue acusado de haber inspirado el secuestro y asesinato de Aldo Moro. No fue condenado por ello, pero sí fue condenado en rebeldía a 30 años de prisión por su responsabilidad en 2 atentados. Pero aquí dejó semilla intelectual. Yolanda Díaz escribió: somos muchos quienes crecimos políticamente a través de sus escritos. Era una fuente de sabiduría a la que acudir cuando queríamos saber a dónde dirigirnos. Nos deja un referente de honestidad. Toni Negri, nos quedamos un poco huérfanos, que la tierra te sea leve. ¿Ves? Esto es para que los malpensados comprobemos que en realidad era muy ecléctica. Su herencia moral e intelectual no venía solo de Fidel Castro, tiene otras fuentes, como acaba de demostrar. Desde luego. Atalanta corregía ayer en mi blog, a mi entender con razón, a Arcadi Espada. No sé si es deliberado ni importante, escribía, pero el PP sí ganó las elecciones, aunque Arcadi diga que las perdió. No hubo derrota electoral de Alberto Núñez Feijóo en sentido estricto. Hubo victoria electoral de Feijóo, aunque pírrica. Sí, ese era el calificativo que convenía. Sí, eso es verdad. Además, él comparaba, ¿no?, en su columna, ¿no?, como en estado de shock quedó el partido cuando, y habla Arcadi, se produjo la derrota electoral. Y es cierto, el Partido Popular ganó las elecciones, no fue la derrota electoral. Sí. Pero fue una victoria como las de Pirro, rey de Epiro, cuando dijo: otra victoria más y estoy perdido. Claro.
Bien, fíjate que nos han puesto a parir, a ti y a mí en concreto, por criticar. Sí. Por criticar en tonos suaves una infortunada opinión de Santiago Abascal desde Buenos Aires. No se trataba de quitarle hierro por comparación con las amenazas y expresiones de odio de las izquierdas. Era solo que debió prever que se iban a aprovechar esas declaraciones para cambiar de conversación. Una semana ha tardado en dar marcha atrás. No deseo que cuelguen a nadie por los pies, declaraba ayer, por muy corrupto y traidor que sea. Bueno, pues nunca es tarde si la dicha es buena. Bueno, y además lo dijo en Italia, lo dijo en Roma. Lo dijo en Italia, sí, señor. Que era un sitio muy adecuado para corregir, ¿no?, esa declaración que hizo. Pues sí. Así, el perfecto, pues sí. Además, y delante de Giorgia Meloni. Me parece bien. Bien, Antonio Naranjo. Darle Pamplona a Otegi es como regalarle Ceuta a Mohamed. Pero, hombre, Naranjo, ¿a quién se le ocurre darle ideas? Y finalmente, después de una ausencia que yo he lamentado, Gulliver vuelve a mi blog con uno de sus magníficos ovillejos. ¿Quién muestra tan malos modos? Todos. Si de sí mismos disienten, mienten. Y es muy frecuente ese obrar sin parar. De nadie te has de fiar. Bolaños, el presidente, Pachi López, Óscar Puente, todos mienten sin parar. Pues estupendo. Vamos a seguir pendientes de los accidentes ferroviarios. Esperemos que no sean, desde luego, graves y que no tengan consecuencias importantes, porque hay que darle a este señor en donde le toca gestionar, en este caso. Exacto. Puente es el ministro de Transportes, ¿no? Tendrá que responder en su materia. Porque no ha hablado con efectos retroactivos, pero también podía echar la culpa al PP de no saber tomar las medidas adecuadas de los túneles por cuando el ancho de las locomotoras era mayor. También. Era mayor que el ancho de los túneles. También. Es que estos del PP no saben usar la cinta métrica. ¿Qué le vamos a hacer? En fin, Santiago, seguimos escuchándote, leyéndote. Hasta mañana, que será ya martes. Hasta mañana, que será otro día. Gracias. Vamos a tomarnos el Ibudol, que nos duele todo. Bueno, ya a esta hora de la mañana, a las 8:33, 7:33 en las Islas Canarias, un mensaje, desde luego, importante, información interesante, y Bismed, como siempre, un buen consejo. Eso Sergio. es, Rosana, vamos a hablar de un problema que afecta a mucha gente que sufre de varices o de hemorroides, y si es así, Ibismed tiene la solución, porque son expertos en el tratamiento definitivo de este problema sin intervenir ni tocar la zona, y llevan años estudiando el origen, y este tratamiento, siendo rápido y definitivo, provoca que desaparezcan. Se pueden informar tanto en la página web ibismed.es o en el número 91 088 29 43. Repito, 91 088 29 43. Bueno, y si tenemos pensado poner nuestra casa en alquiler, nuestro piso, Tranquiler es fundamental. Sí. El que nos ofrece la agencia negociadora del alquiler aquí en Madrid. Los propietarios pueden dormir tranquilos, a pierna suelta, porque no van a tener ni siquiera que conocer o tratar a sus inquilinos. Ellos seleccionan a los mejores y gestionan completamente los alquileres. Va a ser directamente la agencia negociadora del alquiler también quien pague puntualmente, incluso, Rosana, aunque los inquilinos pues sean un poco distraídos y no paguen. Así que a partir de ahora todos a dormir tranquilos con el Tranquiler de la agencia negociadora del alquiler, que tiene un teléfono de información que es gratuito, 920 20 11, 920 20 11. Oye, estaba pensando yo esto de la foto que quiere utilizar, según dice Cuca Gamarra, Sánchez con Feijóo para blanquear otras fotos. Oye, pues no está mal tirado, desde luego. Bueno, pues es que es sencillo, ¿no? Pues que no se produzca el encuentro, pero yo voy más allá. Si a Feijóo lo está vinculando como manera, digamos, para deteriorar su imagen con Abascal, con la ultraderecha, y el señor Sánchez no se digna a recibir a la tercera fuerza con más representación en el Congreso de los Diputados, la tercera fuerza más votada en España, que es Vox, oye, pues Feijóo lo tiene fácil también en ese sentido. Si yo también soy ultraderecha, pues tampoco me recibas, ¿no? Tampoco voy. En su mano está, desde luego. Ahí pueden tomar ellos la decisión. Debe tomar Génova una decisión, ser claros al respecto, porque es verdad que esas declaraciones de Cuca Gamarra dan también lugar a interpretaciones. Debe blanquear el Partido Popular al gobierno,
o debe mantenerse firme y negarse a acudir a la Moncloa, al menos hasta que efectivamente, como ellos están pidiendo, negro sobre blanco, expliquen cuáles son los puntos del orden del día. Bueno, el teléfono de todos los días, Rosana, 648 91 92 60. Bueno, pues vamos a hacer una pausita muy breve y enseguida ya comienza nuestra tertulia hoy con Maite Rico, Carlos Cuesta e Irene González. Es la mañana. Es radio.